Well, good evening. It is very good to be with you here in Houston, Texas. Buenas noches, es un placer para mí estar aquí con ustedes en la ciudad de Houston, Texas. I come to you from Savannah, Georgia, where I have lived for almost 3 years. Vengo desde la ciudad de Savannah, Georgia, donde he vivido desde hace, you said 3 years? 3 years, 3 años. 3 años. Before that, I lived in the state of Massachusetts for 30 years, where I was a pastor. Antes de eso viví en la ciudad de Massachusetts por 13 años, donde era pastor. And many, many years before that, I was in San Antonio, Texas, where I was born. Y muchos años antes también viví en la ciudad de San Antonio, donde nací. To be with you is a fulfillment of a dream and a vision that I believe God has given to me. El estar aquí con ustedes es parte del cumplimiento de un anhelo, de un sueño que Dios me ha dado. That I would be involved in the teaching of pastors and leaders of churches for His glory anywhere in the world. Que estaría envuelto en el entrenamiento de pastores, de ministros, para la gloria de Dios alrededor de todo el mundo. This will be my fourth course to teach for SRL. Este va a ser mi cuarto curso que puedo enseñar para el Seminario Reformado Latinoamericano. 3 times I have been with the school in Medellín, Colombia. Y 3 veces he podido participar con el seminario en el país de Colombia. What we will be doing for the next several hours is exploring what is theology. How do we understand this concept, this term theology? Lo que vamos a estar haciendo en estas sesiones, vamos a aprender lo que es teología, este concepto. What I want to be able to do is set a foundation, a platform so that we may study all of the various aspects of theology in the future. Lo que quisiera hacer es simplemente poner un fundamento para que en el futuro podamos seguir estudiando más a profundidad cada aspecto de la teología. And so as we begin tonight, I'd like to ask you to turn in your Bible to 1 Timothy chapter 6. This will be the launching place for our time. Y para dar inicio, me gustaría que me acompañaran a la epístola de 1 de Timoteo, you said chapter 6. El capítulo 6, por favor. Yes, we want to look at the biblical basis for teaching or for learning theology. Queremos observar la fundación bíblica para enseñar y aprender teología. And so I begin at the second half of verse 2, and I will read through verse 6. You start with teach these things. Ok, vamos a comenzar a la mitad del versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 6. Go ahead. Ok, dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. We live in an era, we live in a time where people talk about everything, it seems, except those things that are important. Vivimos en una época donde las personas hablan de todo excepto de lo que verdaderamente importa. We want to speak of things that are important, things that do matter. Queremos hablar de cosas que son importantes, que verdaderamente importan. We live in an era where it is a shame to be certain or to be moral or to be orthodox. Vivimos en una época donde es una vergüenza ser
una convicción absoluta es algo que causa vergüenza. Furthermore, we live in a time when the concepts of truth and ultimate external authority are denied by many people. Y vivimos en una época donde también la verdad absoluta, una autoridad externa se niegan por completo. We are doing something radically countercultural when we speak of the truth and ultimate reality. Hacemos algo que va en contra de la cultura cuando hablamos de la verdad absoluta. When the Apostle Paul comes to the end of this first letter to Timothy, he is encouraging him as a pastor and as a leader of the church. Cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo en esta carta, lo está exhortando para que él pueda enseñar. And so he says to young Timothy, he says, teach and urge these things. Así que le dice al joven Timoteo, esto enseña y exhorta. And so we ask ourselves, what are these things? Y así que nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que Pablo le pide a Timoteo que enseñe? There could be four options to answer the question of these things. Y puede haber 4 diferentes opciones acerca de lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. It could be that he is saying these things what immediately precedes in chapter 5. Puede que Pablo se esté refiriendo a todo lo que precede, o sea, todo lo que viene antes desde el capítulo 5. And there he has been teaching on the proper care of widows and elders and slaves. Y en esos capítulos él está hablando del cuidado adecuado de las viudas, de los ancianos, de los esclavos. Or he could be saying, teach and urge these things I'm going to talk about next, which is false teachers. O puede estarse refiriendo de lo que está a punto de hablar que tiene que ver con los falsos maestros. I think it needs to be wider than either of those first two options. Yo creo que lo que Pablo se refiere abarca algo mucho más amplio que lo que encontramos en estos capítulos. He is saying, teach and urge all of the things that I have been writing to you and telling you in this letter. Pablo está le está exhortando a Timoteo a que enseñe todas las cosas que le ha escrito en toda la carta. As a matter of fact, he could be equating this with what he calls the faith or sound teaching in the next chapter. Incluso el apóstol Pablo pudiera estar equivaliendo esto con la fe o con la sana doctrina que se encuentra en otros pasajes. And so he says in chapter 1 and verse 13 of 2 Timothy, Así que les voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. he says, follow the pattern of sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Dice que siga el camino de la sana doctrina que ha escuchado del apóstol Pablo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. So here we have very early in the church, even the idea that there is teaching which is sound or healthy, and there is teaching which is unsound or unhealthy. Así que encontramos en estos pasajes, de acuerdo al apóstol Pablo, que hay enseñanza que es sana o saludable, pero también que hay doctrina que no es saludable, sino perjudicial. So the first thing he says is, teach these things, teach the faith, teach what I have taught to you. So, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que enseñe la sana doctrina, lo que yo te he enseñado. So what we are doing tonight, what we want to be able to do tonight, and what you want to be able to do is listen to this and do what Paul says. So, lo que nosotros buscamos hacer en esta tarde y la razón por la cual yo estoy aquí con ustedes es para que podamos hacer lo mismo que Pablo le estaba encomendando a Timoteo. This is why SRL exists. Esta es la razón por la cual el seminario reformado latinoamericano existe. It is why I am here with you tonight. Es la razón por la cual estoy con ustedes en esta noche. It is what you are doing, learning and preparing to be pastors and leaders in Christ's church. Y es la razón por la cual muchos de ustedes se están preparando para poder ser ministros y pastores en la iglesia de Cristo. Notice that Paul does not say, learn these things. He says, teach these things. Vean que Pablo no solamente le está diciendo a Timoteo que aprenda estas cosas, sino que también las enseñe.
As wonderful it is and as enjoyable it is for us to learn, those who learn have a responsibility to take the privilege of learning and teach it to others. Así que, aunque es muy hermoso poder aprender y conocer, también debemos de reconocer la responsabilidad que tenemos de enseñar lo que hemos aprendido. So that I can say, you are here tonight, not for yourself, but for those that you will teach. Así que podemos decir que cada uno de nosotros estamos aquí en esta tarde no por nosotros mismos, sino para el beneficio de los demás. You learn for the sake of others. Aprendemos por el bienestar de los demás. We all know of the Dead Sea in the Holy Land. Todos hemos escuchado del Mar Muerto en la Tierra Santa. A body of water that is so filled with chemicals and minerals that it is undrinkable and unusable. Es un mar, ¿verdad?, que está lleno de diferentes minerales, que todo está muerto en ello y que ni siquiera se puede tomar el agua de ahí. One of my teachers said, this is what we do not want to become. We do not want to become a Dead Sea. Uno de sus maestros le dijo, esto es lo que nosotros no queremos transformarnos, no queremos ser un mar muerto. So if you look at your map, you see that the river Jordan flows into the Dead Sea, but nothing flows out. Si ustedes observan un mapa, van a ver que el río Jordán fluye dentro del mar muerto, pero nada sale de ese mar. There is no life unless there is an outflow of what comes in. No hay vida en ese mar porque no hay nada que emane de ese mar. So what is it to teach? What is it that we are to do? Así que, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos de enseñar? This is important because one of the qualifications for an elder in the church is that he is apt to teach. Esto es muy importante porque uno de los requisitos para un pastor es que sea apto para enseñar. So what we want to do when we say, what is teaching? Teaching is informing the intellect by the exposition of true doctrine. Así que, ¿a qué nos referimos con enseñar? Enseñar es informar el intelecto para poder exponerlo por medio de doctrina. This charge to teach and the warning against false teachers Esta exhortación para enseñar y la advertencia en contra de las falsas enseñanzas tells us that the Bible assumes, and the Bible teachings, that there is such a thing as true teaching. Esto nos ayuda a reconocer que la Biblia asume la realidad de que existe sana doctrina. And that the Bible contains truth that we can know, we can learn, and we can tell others. Así que la Biblia contiene verdades que nosotros podemos conocer, podemos aprender y enseñar a otros. This is the perspective that I come with as a teacher. Esta es la perspectiva con la cual yo vengo a ustedes como maestro. That there is true, knowable, definable, concrete teaching in the Bible. Que hay una verdad que es conocible, que es definible y que es concreta en la Biblia. We will not be teaching a great deal of particular doctrines, but we want to set the stage and the groundwork. No estaremos enseñando una gran cantidad de doctrinas en particular, pero estaremos preparando el escenario y el trabajo preliminar so that we will know how and why we are studying and what we shall teach in obedience to this commandment. Para que podamos conocer la razón y lo que estamos estudiando, para que podamos enseñar a otros con obediencia a este mandato. We start with the intellect for a very important reason. Comenzamos con el intelecto por una razón muy importante. Because the intellect is the first step in every decision-making process. Porque el intelecto es el primer paso en cualquier proceso de tomar decisiones. First, we apprehend information. The brain takes in information. Primero recibimos la información en nuestra mente. And then we have an emotional response to this information. Y después tenemos una respuesta emocional a la información que hemos recibido.
so that we first we understand something to be true or false, and then we respond to it with love or hate or fear or anxiety. Así que nosotros respondemos con esa respuesta emocional y decidimos lo que es verdadero o lo que es mentira, y podemos responder con amor, con desprecio, con odio, con temor. So we have the intellect, the mind, and the affection, the hearts. So tenemos la mente, ¿verdad? El intelecto, pero también tenemos las emociones en el corazón. And then we decide by an action of the will to do or not to do something. Y luego nosotros decidimos por voluntad si vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer. And so if we do not have an intellectual concept of what the Bible teaches, we cannot love what the Bible says, and we cannot do obedience to what the Bible says. Así que si no contamos con una información que ha llegado a nuestro intelecto de lo que la Biblia enseña, entonces no vamos a poder informar a nuestras emociones y a nuestra voluntad para saber qué decisiones debemos de tomar, qué hacer y qué no hacer. And so we teach. Así que enseñamos. And we also exhort. Paul says, teach and urge, or teach and exhort these things. Y no solamente enseñamos, sino que también exhortamos, como Pablo le dijo a Timoteo. That is, I urge you to move your will to do that which the intellect has perceived. Es básicamente que lo exhorta para que pueda hacer lo que el intelecto ya ha reconocido. The word exhort is very close to the same word that we have for the Holy Spirit in Greek. La palabra exhortar está muy familiarizada con la palabra o el vocablo griego que se utiliza para el Espíritu Santo. The paraklesis. El paracleto. Which is that which is it is a call to duty is the word that is used here. It's call people to their duty. Es básicamente como un llamado al deber o un llamado a un compromiso firme. It is to call people from being static or immobile to a place of active mobility. Es un llamado a que las personas se muevan de su estado estático para que puedan hacer algo. Doctrine and theology is not only for knowing, but is also for doing. La doctrina o la teología no solamente es algo que debemos de saber, sino es también algo que debemos de practicar. As pastors and teachers, we have a duty, a double duty, to show and to teach doctrine. Como pastores tenemos una doble responsabilidad o una responsabilidad paralela de enseñar y también de demostrar. And then call people to duty, to action. Y también exhortar a las personas para que también puedan comprometerse. John Calvin, the great reformer, speaks in this way. El gran reformador Juan Calvino lo pone de esta manera. It is therefore not without good cause. Así que no es sin ningún propósito alguno That St. Paul said, que el apóstol Pablo, good ministers must study to put forth good doctrine. los buenos ministros deben de estudiar para poder enseñar buena doctrina. But he adds afterward that they must be earnest in exhortation. Pero también agrega después que deben de ser fervientes en exhortar. And why? ¿Y por qué? Because it is not enough for us to be instructed in that which we should know. Porque no es suficiente que seamos instruidos en aquello que debemos de saber. And just to say, that is good doctrine. Y simplemente decir, oh, qué buena doctrina. But we will need to keep our evil affections still. Pero debemos de... I'm so sorry. We will need to keep our evil affections quiet. Pero debemos de resistir las tentaciones pecaminosas. When we have honored the doctrine of God with our mouths, Muchas veces cuando honramos la doctrina de Dios con nuestras bocas, and we must be careful that we do not tread it under our feet all our life long. y debemos de tener cuidado de que no la pisoteemos con nuestros pies el resto de nuestras vidas. To know is not enough. We must also do. El saber no es suficiente, también debemos de ponerlo en práctica. It is not only difficult for us to be consistent, but it is our responsibility to call others to consistency.
No solamente es difícil el ser consistentes con esta verdad, sino que también debemos de exhortar a los demás para que sean consistentes. We want not to be rebellious, but to humbly submit ourselves to God. No queremos ser rebeldes, sino que con humildad nos podamos someter a nuestro Dios. For this reason, Paul says to Timothy, teach and exhort. Por esta razón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enseña y exhorta. Another way to see this is when we look at the structure of Paul's letters. Otra manera de poder observar eso es cuando consideramos la estructura de las epístolas del apóstol Pablo. In much of what Paul writes in his letters, there is a balance between what we might call the indicative tense and the imperative tense. Vamos a encontrar que existe un balance en las cartas de Pablo entre lo que nosotros consideraríamos como los indicativos y los imperativos. The indicative tense is this is what is, this is what is. Los indicativos podemos definirlos con lo que pudiéramos decir, esto es lo que es. Pablo está exponiendo doctrina. And the imperative test is this is what to do, this is what to do. Y el imperativo es básicamente la exhortación, esto es lo que tenemos que hacer. Too many times we have sermons, we have pastors who only say this is what is, and nothing about what to do. Muchas veces vamos a encontrarnos que los pastores exponen simplemente lo que es, pero no exponen lo que debemos de hacer. On the other hand, we have those preachers who say only this is what you to do, to do, to do. Y por el otro lado también tenemos pastores que nada más exhortan, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. And so the pastor's responsibility is that we have to, anytime we make a commandment or a charge to our people, it has to be based on solid biblical doctrine. Así que una de las responsabilidades que tiene todo pastor es que cada vez que hace una exhortación, esa exhortación debe de estar fundamentada en la doctrina sólida de la palabra de Dios. So we must be careful that if we make an imperative statement, if we make a command, it is based on doctrine. Así que debemos de ser extremadamente cuidadosos que si hacemos un imperativo debe de estar fundamentado en sana doctrina. And never base our doctrine on commandments. Y nunca basar nuestra doctrina en ordenanzas o mandamientos. It must have the proper order, indicative followed by imperative. Debemos de seguir el orden apropiado, una indicativa seguido de un imperativo. Or imperative proven by indicative. O un imperativo que ha sido comprobado por un indicativo. So we teach and urge, we indicative, we imperative. Así que enseñamos y exhortamos, indicativo e imperativo. So also the admonishment that Paul gives to Timothy also is to stay away from false doctrine. Así que también la amonestación que le presenta el apóstol Pablo a Timoteo es que se mantenga alejado de la falsa doctrina. Stay away from false doctrine and those who will teach it. Aléjate o apártate de la falsa doctrina y también de aquellos que la promueven. The warning here is not against specific persons. La advertencia no es aquí necesariamente contra un grupo de personas específicas, But it is, he says, if anyone teaches another teaching. pero él dice, cualquiera que enseñe o que traiga otra enseñanza, He would also call it unsound or unhealthy teaching. él también la llamaría una enseñanza que no es saludable. We are not called to invent theological novelties. Nosotros no estamos llamados a ser innovadores en la teología. I have heard people say, oh, that was a new teaching. Yo he escuchado personas que luego dicen, oh, eso fue una nueva enseñanza. It is our responsibility to bring the old teaching. Nuestra responsabilidad es traer la enseñanza antigua de la palabra. We have a song that I sang in my youth, Tell Me the Old Story. A mí me gusta mucho una canción que escuchaba desde mi infancia que dice, what was the song again? Tell me the old story. Dime las antiguas historias.
Notice that Paul uses the word sound teaching or healthy teaching. Notemos cómo el apóstol Pablo usa la palabra sana doctrina o doctrina saludable. So bad doctrine, false teaching is that which is unhealthy for the church. Así que la doctrina que no es sana o la doctrina mala no es saludable, sino perjudicial a la iglesia. And again, it's that which is based on what God has said, not what people want to hear. La sana doctrina está basada en lo que Dios ha hablado y no en lo que las personas quieren escuchar. You know, I have 6 grandchildren at home. Miren, tengo 6 nietos en casa. And the 6 grandchildren, they want to eat always potato chips and popsicles and ice cream and dessert. May I have dessert now? Yeah. Los nietos siempre quieren comer comida chatarra, papitas, helado, paletas de hielo. This is unhealthy diet. Eso no es saludable para su dieta. So a good mother, a good father will make certain that the children eat a healthy diet to build up their bodies. Así que unos buenos padres se van a asegurar de que sus hijos tengan una dieta saludable que les va a beneficiar para sus cuerpos. The easiest way to become a friend of a child is to give the child the ice cream and the potato chips and the candy. La manera más fácil en que usted se convierta en el amigo de los niños es que usted le dé todo lo que ellos piden. And that's what the false teacher will do. He will bring an unhealthy diet to his church. Y eso es lo que hará todo falso maestro. Él traerá una dieta no saludable a la iglesia. There are 4 criteria that distinguish false teaching. Hay 4 características que distinguen toda falsa enseñanza. First of all, false teaching is that which is contrary or taught in a different manner than what Paul and the apostles taught. Primero que nada, toda falsa enseñanza es aquella que es contraria a todo lo que Pablo y los apóstoles enseñaron. All the way back in the book of Isaiah in chapter 8. It's okay. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8. The people are going after, it's a fascinating passage. I think it's worth listening to. Isaiah chapter 8. Isaías capítulo 8, versículo 20. And we start at verse, let's see here, I think 16. Vamos a empezar desde el versículo 16. Go to, yes, please. Go down through 20, please. 20, okay. El 20. All the way to, you tell me when to stop, okay? Yes, 16 to 20. O 16 to 20, okay. 16 al 20 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. So he says, go to the teaching, go to the testimony. Don't go to these other teachers. And I love what it says they chirp and mutter. Lo que les está diciendo es que vayan a la enseñanza, no vayan a estos fanfarrones, y me gusta cómo lo dice, que susurran hablando. And then in the Ephesians, Paul says that what we want to teach is that which is built on the foundations of the prophets and the apostles. Y en Efesios capítulo 2 encontramos que lo que dice el apóstol Pablo es que debemos de enseñar todo lo que está en el fundamento de los apóstoles y profetas. If I'm going to listen to a doctrine, I need to be able to go back to the Bible and say, where is it clearly spoken? Si voy a escuchar una enseñanza, yo debo ir a la Escritura y debo de reconocer dónde está fundamentada tal enseñanza. And if I'm going to teach, I need to be able to put my finger on the text and say, here is what God has said. Y si voy a dar una enseñanza, yo debo de ser capaz de poner mi dedo en el pasaje y decir, aquí es donde Dios ha hablado. Last night, Pastor Valdez was talking to me about some preachers that he had heard in the past.
Anoche el pastor Valdés estaba hablando conmigo de unos pastores o unos predicadores que él ha escuchado en el pasado. And he said, you know, sometimes these fellows they will open their Bible and read the passage. Dice, y algunas veces los vas a ver cómo abren la Biblia y leen un pasaje. And he said, oh, I am happy you're going to do this. I want to know what this passage means. Y dicen, yo me emociono al ver qué pasaje van a leer porque yo quiero aprender lo que dice ese pasaje. But they forgot the passage and they talk whatever they want to talk about. Pero se olvidaron completamente del pasaje y empezaron a hablar lo que ellos quisieron hablar. We do not want to use the Bible as an excuse. A false teacher will use the Bible as an excuse to talk about whatever he wants to talk about. No queremos usar la Biblia como una simple excusa. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Abren la Biblia y la usan como excusa para hablar lo que ellos quieren hablar. So a false doctrine is first something that is different than what we have in the apostolic teaching. Así que una falsa doctrina es algo que es diferente a lo que encontramos en la enseñanza apostólica. A second criteria for false teaching is that it either adds to the Bible or it subtracts from the Bible. Otra característica de la falsa enseñanza es o que agrega a la escritura o le sustrae a la escritura. When Moses gives the law of God in Deuteronomy, he says this very thing: do not take away one word, do not add any words. Cuando Moisés les habla al pueblo en Deuteronomio, literalmente les dice, no añadiréis a la palabra ni disminuiréis de ella. It is also the warning in the very last chapter of the Bible, Revelation 22. También encontramos una advertencia en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. So a false teacher adds or he subtracts from the Word of God. Así que un falso maestro o le agrega o le resta a la palabra de Dios. And then thirdly, the third criteria of false teaching is that which it doesn't lift up Jesus Christ. Una característica más de la falsa enseñanza es que no exalta a Cristo. We need to be like Paul. I come to you, I don't preach cleverly invented tales, but I come to you to preach Christ and Him crucified. Debemos de ser como Pablos, que no vino tratando de enseñar sus propias palabras o su propia elocuencia, sino vino a predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. And then we also need to be careful because sometimes a false teacher will use Jesus in order to make money for himself. Y debemos de tener mucho cuidado porque una de las características de los falsos maestros es que va a usar a Cristo para ganancias deshonestas. Both when Paul wrote to the Corinthians and also to the Thessalonians, he said, we did not come to you as peddlers of the gospel. Vamos a encontrar que Pablo, cuando también le escribió a los Corintios y a la iglesia de Tesalónica, les dijo que no venían no se dirigían a ellos para hacer bienes o para lucrar de ellos. We don't want to, we are not those, or a false teacher is one who is making a profit. He's getting rich off of the church. Un falso maestro es alguien que está sacando provecho deshonesto de la iglesia, se está enriqueciendo a sí mismo. And then fourthly, the criteria of false teaching is y por último, la cuarta característica de un falso maestro es Paul says that it does not accord with or it does not agree with godliness. Que no se conforma a la piedad. Sound teaching, healthy teaching will promote godliness in the people. La doctrina sana siempre va a promover la santidad en el pueblo de Dios. If godliness, if holiness, if piety is not the fruit and the consequence of that teaching, the teaching is suspect. Si la santidad, si la piedad no es el resultado de esa enseñanza, algo está mal con esa enseñanza. Listen to the way that Paul describes these false teachers. Prestemos atención a la manera en que Pablo describe a estos falsos maestros. It says they are puffed up, craving controversy. Están envanecidos, anhelan la controversia. They produce slander and envy and dissension. Producen calumnias, envidias, disensiones. The evil suspicions. Malas sospechas. John Stott says, this is a commentator, John Stott says there are only two possible responses to God's word.
John Scott, que es un comentarista, dice que solamente existen dos posibles respuestas a la palabra de Dios. One response is to humble ourselves and tremble at God's word. Una respuesta es que nos humillemos y que temblemos ante la palabra de nuestro Dios. The other is to harden the heart and stiffen our necks and refuse to change. Y la otra es que endurezcamos nuestro corazón y nuestra mente y que nos neguemos a cambiar. Listen to how he describes again the false teachers. Escuchemos cómo describe otra vez a los falsos maestros. Peter says they are puffed up with conceit. El apóstol Pedro dice que los falsos maestros están envanecidos y llenos de orgullo. In Romans and in 1 Corinthians, we hear Paul saying they understand nothing. En la epístola de los Romanos y de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que ellos no entienden nada. They have an unhealthy concern for controversy about words. Tienen una inquietud enfermiza por la controversia. They're always arguing about little details. Siempre están argumentando por detalles insignificantes. And they produce strife and envy and slander and constant friction. Ellos producen conflicto, envidia, difamación y tensión constante. And why? Why do they do this? ¿Y por qué hacen eso? Because they have depraved minds. Porque tienen mentes reprobadas. They themselves are deprived of the truth. Están privados de la verdad. Or they are desiring monetary profit, power, and the esteem of men. Son avariciosos, desean el poder y desean el aplauso de los demás. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué esto es importante? Because we must know and teach sound doctrine so that our people will not be led astray by unhealthy teachers for their destruction. Debemos de conocer y enseñar la sana doctrina para que nuestros hermanos no se desvíen de la verdad y caigan presa fácil de las falsas enseñanzas. The responsibilities of an elder, the responsibilities of a shepherd are very simple. Las responsabilidades de un anciano y de un pastor son muy simples. We are to guide, feed, and protect. Debemos de guiar, alimentar y proteger el rebaño. So we study the theology so that we know how to guide people to godliness and how to protect them from false teachers. Así que estudiamos teología para saber cómo podemos y debemos guiar al pueblo de Dios para que los podamos proteger del error. So for one moment, let me describe for you the order in which theology should be taught. Así que por un momento déjenme les explico el orden o la manera en que la teología debe de ser enseñada. First, we start with definitions of terms. Así que primero comenzamos con definir términos importantes. It's helpful for us to know what we're talking about, and it's helpful that people understand what we're talking about. Es muy importante que sepamos de lo que estamos hablando y también que los demás entiendan de lo que estamos hablando. And then we want to talk about the foundations of theology. Y también queremos hablar de los fundamentos de la teología. And there are for us two foundations for theology. Y nosotros tenemos dos fundamentos en la teología. The first is revelation. La primera es la revelación. God has spoken. Dios ha hablado. And the second is our faith, our believing, our accepting what God has said is true. Y lo segundo es nuestra fe, el creer, el recibir, el aceptar lo que Dios ha hablado como verdad. And then we answer the question, what is our authority? Our authority is the Bible, the Word of God. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la autoridad? La autoridad es la palabra de nuestro Dios. And then we will look at several divisions of theology in just in the next hour. Y también vamos a ver a diferentes categorías de la teología en los siguientes minutos. And so we want to approach our teaching by asking three questions when we teach a doctrine. Así que debemos de abordar nuestra enseñanza preguntando o haciendo tres preguntas. And the first question is, and this is how I approach a text when I am preparing a sermon. This is how I was taught to prepare sermons. Y esta es la manera en que yo abordo un pasaje, esta es la manera en que me enseñaron cuando yo estoy estudiando un pasaje, cómo abordarlo. We come to the text or we come to the doctrine and we ask the question, what does this mean? Llegamos al texto y hacemos la pregunta, ¿qué significa el pasaje?
And then we ask the very important question, is this true? Y luego hacemos la siguiente pregunta muy importante, ¿es esto verdad? Is what I say it means, is this a true statement that I am making? ¿Es esto verdad? ¿Es una declaración genuina lo que estoy leyendo? And then, of course, the third question is the application question, so what? Y por último, la última pregunta es una pregunta de aplicación, es ¿para qué? There has to be a practical aspect. It's not in the notes here. It's okay. But there's a practical aspect to all doctrine. Hay un aspecto práctico en toda doctrina. So often people say, oh, don't teach us doctrine. I want something practical. Muchas veces escucho que la gente dice, oh, no nos enseñes doctrina, yo quiero algo práctico. It's like you say, 7 ways to have a happy marriage, 10 ways to have obedient children, and so forth and so forth. I just want practical. Y es por eso que ustedes van a ver sermones donde dice 7 maneras en que puedes mantener a tu esposa feliz o 10 maneras de cómo criar a tus hijos. Algo solamente práctico es lo que la gente quiere. I contend to you that all theology is practical. Yo les quiero informar que toda la teología es práctica. Because God has given us the theology and the doctrine so that we may know how to live to His glory and to our own good. Porque Dios nos ha dado la teología para que cada uno de nosotros sepamos cómo debemos de vivir para su gloria. So it is our responsibility not only to say what the doctrine is, but we must help people to see how it makes a difference in their life. Así que no solamente tenemos la responsabilidad de ayudar a la gente a entender la doctrina, sino también que les ayudemos a entender cómo esa doctrina debe de impactar sus vidas. And so we also teach in a certain order. We want to make sure that our teaching is an orderly teaching. Así que hacemos nuestra enseñanza en orden, lo hacemos en un orden establecido. It's our responsibility to show an orderly. It's our responsibility to show an orderliness because God is not a God of confusion. Es nuestra responsabilidad el demostrar una vida de orden porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. And as we look at the scripture, we see a certain order in creation and in revelation. Y si vamos a la escritura, ustedes van a poder notar un orden en la creación y en la revelación de Dios. For instance, God was prior to the rest of creation. Por ejemplo, Dios es antes que el resto de la creación. Holiness is prior to the fall. La santidad es antes que la caída. The promise is prior to the coming of Christ. La promesa es antes que el advenimiento de Cristo. The law came before grace was established. La ley vino antes que la gracia fue demostrada. We must see man's inability before we can understand the work of the Holy Spirit. Debemos de reconocer la incapacidad del hombre antes de entender la obra del Espíritu Santo. The salvation of individuals is prior to the building up of the church. La salvación de personas individuales es antes que la edificación de toda la iglesia. So we teach our theology, we teach our doctrine in an orderly fashion because it brings clarity and understanding to our people. Así que enseñamos la teología en orden porque el orden trae claridad y comprensión al pueblo de Dios. So from these few verses in 1 Timothy, we see that there's a biblical basis for what we're doing here. This is something that God has told us that we must do, teach and exhort. Así que con los pasajes que leímos en Timoteo nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios porque fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, enseña y exhorta. And then I'm happy to ask if there are any questions, if there was some point of clarity that you would like to offer. Así que voy a tomar un tiempo para saber si hay algunas preguntas y pueda traer claridad a algunas dudas que haya en la audiencia. Así que con gusto les puedo les puedo ayudar. Un otro micrófono. ¿Este? You okay?
Podemos hacer la pregunta. We're gonna do the questions. Disculpe, trataré de escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta? Hermano. Sí, hubo un momento en que él habló sobre el imperativo y el indicativo. Y dio como un orden, ¿sí? Que no podía ir separado o algo así quiso explicar. O sea, quisiera que lo profundizara un poco más, como que debe estar el imperativo para si el indicativo no están separados, ¿sí? He has a question about the imperative and indicative, about the order, because so you can bring some clarity to the order because you spoke the proper way that we need to make use of those. Okay, yes. And I realize I said it in two different ways. Okay, yeah, I know. Yeah. So The primary concern is that when we teach and preach, we have both. That's our first concern. Do I have both? Okay, nuestra preocupación primordial debe de ser que cuando estamos enseñando y exhortando debemos de tener ambas, el indicativo y el imperativo. The pattern that Paul uses, particularly in Ephesians and in Romans, is he gives us the indicative first. Okay, el método que vemos que usa el apóstol Pablo en muchas de sus cartas es que primero usa el indicativo primero y luego el imperativo. So if we read Romans, we see for 11 verses he lays out the entire plan of God in beautiful detail. Okay, si observamos la epístola de los Romanos, en los primeros 11 capítulos vemos cómo el apóstol Pablo desarrolla primero la doctrina, ¿verdad? El indicativo, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. And what does he say in Romans 12:1? What does he say at that point? Y luego, ¿qué es lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2? Therefore, Así que, hermanos, os ruego, I urge you, right? os ruego And por las we- misericordias. Oh, I'm sorry. Yes, Yeah. in English, this is a word joke. There's a pun that Yeah. we use in English. Yeah. We say, when I come to the word therefore, I need to ask what the word is there for. Así que en inglés, ¿verdad? Y también en el español, cuando vemos esa frase, así que, en el inicio del versículo 1 del capítulo 12, debemos de preguntarnos por qué está esa frase ahí. So, and also in Ephesians 4:1, Paul gives us three summary chapters again of the wonderful work of God. God from all eternity chose who he was going to call to himself for the glory of the Son and so forth. 3 chapters. Y también si observamos la epístola de los Efesios, vamos a ver que el mismo método utiliza el apóstol Pablo, porque por 3 capítulos también desarrolla la doctrina, la teología, lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Verse 1, chapter 4. Versículo 1 del capítulo 4. Therefore, walk in a manner worthy of the calling. Así que también os ruego que os conduzcáis como es digno de la vocación que habéis sido llamados. What calling? ¿Cuál llamado? The eternal election of God in chapter 1. El eterno llamado de Dios que Pablo ya explicó en el capítulo 1. Okay, so there we have indicative, the what, followed by the do. So, podemos observar cómo tenemos el indicativo, ¿verdad? La doctrina, la explicación, seguido por un imperativo. Ahora lo que debemos de hacer en base de lo que ya nos explicó. I think that it is acceptable to start with the imperative sometimes. This is what I said is confusing. Y aquí es donde puede estar la confusión de tu pregunta, porque yo creo que a veces es posible comenzar primero con el imperativo antes que con el indicativo. If I make an imperative statement, if I make a charge, then I must back it up and say, how do I have the right to say this? Ok, pero si hago eso, si empiezo con el imperativo, entonces también debo de proveer con el respaldo necesario para darle a la gente el fundamento por el cual les estoy dando ese mandamiento. For instance, 1 Peter chapter 1. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1. Be holy, charge, imperative. Sed santos, un imperativo. As I am holy, indicative. Como yo soy santo. Vemos ahí el
indicativo. Peter does not stop with the imperative, be holy, but he adds the indicative. He gives the reason the holiness of God is the model for my holiness. ¿Ves cómo el apóstol Pedro no se detiene con simplemente dar el mandamiento, sed santos, sino que también nos da la razón o el fundamento por el cual debemos de ser santos? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ese es el indicativo o el fundamento de su argumento. Also in the second chapter of 1 Peter, we are told to submit to our leaders. También encontramos en la epístola de los Corintios que dice que debemos de someternos a nuestros líderes. Why are we supposed to submit to our leaders? Because Christ has left you an example. ¿Y por qué debemos de someternos a las autoridades? ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dejado un ejemplo. I think the main concern, my concern is as a preacher, and my concern for people is they hear both indicative and imperative, not one or the other. That's unbalanced teaching. Sí. Así que nuestra preocupación es que cuando enseñamos debamos de mantener un balance con el indicativo y el imperativo. Debemos de presentar ambos y no solamente uno. Claro? ¿Ya está claro? Muy bien. Gracias. Pastor. Algo práctico que usaba Agustín y Poma, que ayuda mucho, es, le decía a él, dame lo que pides. O sea, le decía a Dios en su oración, dame lo que pides, y ahora sí pídeme lo que quieras. Ajá. O sea, le pedía el indicativo, Sí. y luego le decía, y luego dame el imperativo que tú quieras, tan pronto como me des el indicativo. Ya. Es una forma práctica de entenderlo, muy, muy básica. Muy buenísima. Ya, ya. Porque de lo contrario estaríamos cargando a la iglesia. Yo siempre digo, no cargues a la iglesia si no está dispuesta a descargarla. Exacto. No la dejes cargada. Exacto. Okay. So he's adding a comment about Augustine and how he helps us understand what the balance in imperative and indicatives are. Okay. Good. Okay. St. Augustine. Yeah, good. Yeah. Thank you. ¿Un otro? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Okay. We will, you have a question. No, I thought he had. No, okay. So now we take a break. Okay, perfect. Thank you. Break.